¿Cuántos están agradecidos con Dios por esta oportunidad, hermanos? Estar aquí en la casa de nuestro Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en segunda de Corintios 12:2. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Si podemos levantar nuestras manos, hermanos, y pedirle a Dios que nos hable en esta noche, que sea Él enviando su palabra a nuestros corazones. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta noche nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, bendito Padre, pidiéndote de favor, bendito Dios, que seas tú abriendo los corazones, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, para que podamos recibir tu palabra, bendito Dios. Que tu palabra sea plantada en nuestros corazones, bendito Padre, que podamos llevarla por obra. Gracias te damos, bendito Dios. Amén. Amén. Pónganse eso, tomen su asiento, hermanos. Entonces, continuamos dándole lectura a este versículo. Dice: porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en las debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo narra cómo en ese desarrollo de su ministerio, hermanos, a él le habían otorgado ciertas revelaciones. Y vemos aquí cómo al principio de este capítulo dice: no sé si en el cuerpo o no sé si fuera del cuerpo. Es decir, que ya el apóstol Pablo ya había trascendido o había pasado cierto umbral. Digamos que nosotros, las cosas que percibimos se encuentran, nuestra percepción es limitada por los 5 sentidos. Pero han habido hombres, hermanos, que han sabido desarrollar esta vida del Espíritu y han podido percibir lo que hay detrás de, lo que hay más allá de lo que nuestros 5 sentidos alcanzan a percibir. Y dado esta facultad que se le había dado al apóstol Pablo, dice que le fue dada, dice: por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. Entonces aquí, hermanos, muchas veces cuando la persona tiene ese deseo de buscar a Dios o de hacer ciertos cambios, de transformar ciertas áreas de su vida, hermanos, vemos que pareciera ser que ciertas tendencias, de esas tendencias inferiores que tiene cada uno de nosotros, es como si se quisieran oponer a ese trabajo espiritual que se está haciendo. Y pareciera ser que aparecieran trabas que le impiden al hombre realizar ciertos cambios.
Porque muchas veces a lo mejor es un área en la que ahí dice, yo quiero cambiar esto y quiero cambiar esto, pero ahí como que trae esa espinita todavía. Y ciertos comentaristas, hermanos, explican esto como, lo han llamado como un guardián del umbral, que le impide a la persona avanzar. Pero este guardián o esta estructura está formada dentro del mismo hombre, por sus instintos más bajos, por las codicias, por la sensualidad, por la envidia, por todas esas cosas que sabemos que hay que eliminar de nuestras vidas. Entonces aquí, hermanos, un ejemplo de esto, vemos como en el caso de Enoc, cuando el apóstol Pablo alienta a los judíos miembros de la iglesia a que permanecieran en su fe en Jesucristo, vemos cómo les hace un recuento de los hombres que gracias a la fe que ellos tuvieron, pudieron trascender este umbral o pasar a la siguiente dimensión, por así decirlo. En el caso de Enoc, dice, por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Aquí vemos cómo alguien tuvo esa capacidad de atravesar ese umbral. Y ahorita para que lo entendamos, hermanos, ¿a qué nos referimos con eso? Nuestro Señor Jesús, hermanos, antes de iniciar su ministerio, después de que fue bautizado, vemos cómo también tuvo que atravesar esta etapa. Antes de desarrollar su ministerio, nuestro Señor Jesús fue tentado 3 veces. Y estas 3 tentaciones están relacionadas a 3 planos de la persona: al plano físico, al plano emocional y al plano mental. En Mateo 4:1 vemos cómo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos, hermanos, que está hablando del pan, lo cual se refiere al plano físico, que tiene que ver con el sustento, con la provisión. Más adelante lo vamos a ver. En la siguiente tentación vemos cómo dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí, hermanos, vemos cómo dice que lo llevó al pináculo del templo. El templo también se relaciona con nuestro corazón, que dice que Dios habita en el corazón del hombre. Esto lo encontramos en Isaías 57. Pero para que Dios pueda habitar en el corazón de una persona, es como cuando vamos a tomar agua, hermanos, pero el vaso está sucio. ¿Qué tenemos que hacer antes de verter el agua en el vaso? Lavarlo. Si no, todo lo que se vierta en ese vaso pues va a estar contaminado. Entonces, ¿cómo el Espíritu de Dios podría habitar en uno, hermanos, si no se ha limpiado el vaso, si no se ha limpiado la vasija? Entonces, han habido hombres, hermanos, que en ese querer desarrollar ciertas actividades espirituales, hermanos, o quieren transformar ciertas áreas de su vida, pero sin trabajar en su interior,
sino solamente de manera externa, sin hacer un trabajo de purificación de pensamientos, ni purificar la manera en la que se habla, purificar lo que se ve. Si no hay un trabajo interno, hermanos, al final todo eso que se haga, digamos, como que va a tener cierta contaminación o cierta corrupción. Ahorita vamos a ver eso también más adelante. En la siguiente, hermanos, en Mateo 4:8 dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Aquí, hermanos, cuando habla de un monte alto, digamos que está relacionado con lo más alto del hombre, pues es la cabeza, relacionado a los pensamientos, al plano mental de la persona. Y vemos cómo cuando la persona ejerce cierto trabajo, lo que busca siempre es un beneficio para sí. En este caso vemos en el versículo anterior, donde dice que le planteaba otorgarle todos los reinos. Si a usted, hermano, se le presentara esa propuesta, ¿usted cómo reaccionaría? Si le dicen: te doy todos los reinos y postrado me adoras, ¿cuál sería su respuesta, hermanos? Y vemos aquí, hermanos, cómo, bueno, esto lo vamos a ver ahorita, hermanos. En 1 Corintios 13:12 podemos ver como cierto antídoto o como ciertas virtudes a desarrollar para trabajar en estas áreas, tanto en el plano físico, tanto en el plano emocional como en el plano mental. Dice: porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, o sea, de una manera limitada. Dice: pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, vamos a tratar de comprender lo que representa cada una de estas tentaciones. Como ya lo habíamos mencionado, el pan, que representa el sustento o la provisión, o dónde pone la persona su esperanza. Esta primera tentación corresponde a la esperanza, donde en quién está la esperanza de la persona, dónde está su seguridad, si está en su trabajo, si está en sus habilidades, si está esperando algún pago, o si realmente su esperanza está en Dios. Y vemos un ejemplo en Ruth 1:1, donde dice que aconteció en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquí vemos cómo la confianza de Elimelec no estaba en Dios, hermanos. Vemos cómo empezó a ver las circunstancias externas, empezó a ver que había crisis, empezó a ver que a lo mejor los precios estaban subiendo y ¿qué hizo? Fue huir. Su confianza estaba en lo que él tenía. Y vemos cómo falleció en ese lugar. Y 10 años después, sus hijos también fallecieron en ese lugar. O sea, aquí vemos cómo la esperanza de Elimelec no estaba en Dios, sino en las circunstancias externas. Y en Mateo 6:34, nuestro Señor Jesús dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. ¿Sí, hermanos?
Entonces aquí nos enseña que esta tentación, hermanos, tiene que ver con dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra esperanza. Porque si no esperamos en Él, si nuestra esperanza no está en Él, tampoco podemos decir que nuestra fe está en Él y que nuestro amor está en Él. Antes hay que saber esperar en Él, hermanos. En la segunda, hermanos, el templo, corazón, representando el plano emocional. Dice en Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y aquí, hermanos, lo que comentaba ahorita, vemos cómo a veces se confunde lo que es la fe con lo que es la creencia. Porque no porque yo crea que Dios está conmigo me voy a aventar de un precipicio. Pues Dios va a mandar a sus ángeles o me voy a aventar de un paracaídas o voy a manejar en estado de ebriedad y pues Dios está conmigo, ¿no? O sea, eso es como estar jugando al vivo, hermanos. Entonces vemos cómo hay ciertas situaciones, hermanos, en las que el mismo hombre se pone en una situación de riesgo o se mete en territorios en los que no debe de estar y tiene la creencia de que pues Dios está conmigo. Y sí, o sea, Dios es omnipresente, pero Dios no nos mandó a estar metidos en lugares que no. También en la forma de hablar de la persona, se pone a gritarle a medio mundo y vemos cómo ya le responden ya de otra manera y le echa la culpa a Dios, ¿por qué Dios no me guardó? Cuando él mismo se puso en esa situación. En Levíticos 10:1 vemos el ejemplo de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Hermanos, ¿alguien me puede decir cuál fue el error de Nadab y Abiú? Si ellos aparentemente estaban haciendo un servicio. Capítulos antes, Dios ya le había hablado a Aarón diciéndole que sus hijos también iban a entrar en esa labor. Pero digamos que no fue la forma en la que lo hicieron, no fue la forma correcta. Antes tenían que cumplir con un protocolo. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, cómo a veces la intención del corazón a veces puede ser aparentemente buena. Aparentemente la intención de la persona al realizar cierto trabajo o cierta tarea es buena, pero en el corazón hay algo más ahí. Aquí, como dice la hermana, no les correspondía, no era el momento de ellos. Aquí vemos cómo se estaba inaugurando el tabernáculo, el Mishkan, y se adelantaron a su padre. Aquí en Mateo 4:8 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vemos cómo aquí el enemigo, hermanos, trabaja haciéndole creer a la persona que va a poder tener ciertas cosas, o la persona en esa avaricia queriendo estar sobre los demás, empieza a acaparar un montón de cosas, hermanos. Vemos aquí en Eclesiastés 2:10, donde dice el rey Salomón, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Y esta fue la recompensa de toda mi labor,
Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en el que me había empeñado, y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Aquí vemos, hermanos, cómo el rey Salomón ya se le había dado una indicación. Incluso se le habían ordenado a los reyes de Israel que transcribieran la Torá. Él sabía lo que debía y no debía hacer. Y vemos en Primera de Reyes 11 cómo él tuvo muchas mujeres y se dejó influenciar por la idolatría de cada una de estas que dicen que eran princesas. Y en el libro de Cantares 5 relata esta experiencia de, digamos, como de oscuridad o de separación que tuvo el rey Salomón con nuestro Padre, con nuestro Creador. Dice que buscaba al amado de su alma, pero no lo encontraba, porque hubo cierta indiferencia, hubo cierto desapego, cierto desamor hacia su Padre. Y en Primera de Reyes 11:11 vemos cuál fue la consecuencia. Dice que Dios arrancó su reinado a Salomón, pero le dijo que no iba a ser en sus días por amor a su siervo David. Entonces aquí, hermanos, el antídoto ante en el plano mental, hermanos, es el amor. Y vamos a darle lectura a 1 Corintios 13, a todo el capítulo, hermanos, para que podamos entender un poco. Y dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Entonces, hermanos, aquí en 1 Corintios 13 vienen ciertas características del amor. Y a veces cuando la persona dice que ama a alguien, muchas veces ese amor, digamos, está un poquito tergiversado porque es más una dependencia, porque yo necesito y yo necesito, ya llámese la compañía, llámese los recursos, llámese X cosa. Y a veces se llega a confundir el amor con esa dependencia de. Y aquí, hermanos, lo que vemos es que dice: el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que amar, hermanos? Nos enseñan los sabios que debemos de ver el alma o el ser de todos, hermanos. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un niñito empieza a conocer las cosas o empieza a experimentar, hermanos, y por ejemplo ve un animalito por primera vez, no sé, un pájaro, y ve una bola moviéndose ahí con plumas y con dos patitas y su pico, y se sorprende cuando lo ve y quiere jugar con él y quiere conocer y saber más qué es, ¿no? Pero ya una vez que ese niño aprende lo que es
y le dicen, no, pues es una paloma o es un cuervo o es X animal, ¿no? A partir de que comprende lo que es, ya cada que lo ve, deja de asombrarse por lo que antes veía y ya solamente ve un concepto. Empieza a conceptualizar las cosas. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos, cuando tratamos con alguien y esa persona muestra cierta faceta de sí. Muchas veces ya cuando vemos a esa persona ya no vemos lo que es, sino vemos, esta persona es enojona o esta persona pues, le gusta el chisme y se empiezan a etiquetar unos a otros y se deja de ver lo que es, se deja de ver el amor, la generosidad, la bondad que hay en cada uno de nosotros. Y al dejar de ver lo que hay en nuestros hermanos, al tratarlos de cierta forma, pues es la forma en cómo ellos van a corresponder. Porque es como si yo me parara ante un espejo y me pongo a hacerle muecas y me pongo, pues obviamente pues el espejo va a regresar la misma, va a ser un reflejo, ¿no? Entonces si yo trato a alguien de cierta forma, si yo le falto al respeto, yo no puedo estar esperando algo contrario, o yo no puedo esperar que me trate bien. Si yo he mostrado ciertas faltas de respeto hacia esa persona. Y aquí el amor, hermanos, nos enseña a amar a todos por lo que son. Ya se nos ha enseñado, somos hijos de luz. Todos somos hijos de Dios, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa si yo me lastimo a algún miembro de mi cuerpo o si me percato que algún órgano de mi cuerpo está sintiendo algún malestar? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Pues inmediatamente atender. Los demás miembros del cuerpo empiezan a ver qué pasa, qué necesita, cómo podría hacer que mejore esta situación. Pero al no haber amor, hermanos, entre el cuerpo de Cristo, digamos que lo que está sufriendo un miembro del cuerpo de Cristo, como que al otro, pues como que no le importa, como que le es indiferente. Dejamos de ver a los demás por quiénes son realmente, hermanos, que somos uno solo. Y se empiezan a ver a las personas a través de, les digo, de conceptos. Entonces aquí, hermanos, a estos tres, lo que es la esperanza, la fe y el amor, digamos que le corresponde, podríamos decir, la forma, podríamos decir el contenido y la dirección o el sentido. Vamos a decir que la esperanza es la forma, la fe es el contenido y el sentido es el amor, en donde la esperanza es la que contiene a la fe. Y esta fuerza, digamos que si no tuviese el amor de Dios hacia tus hermanos, pues no estaría bien dirigida. La forma en la que se conduciría sería equívoca. Porque ¿qué pasa cuando una persona toma una decisión y se decepciona por el resultado? ¿Qué es lo primero que desaparece, hermanos? El amor. Se pierde la dirección y se empieza a actuar con los demás de una manera irritante, se empiezan a desquitar con los demás, luego se pierde la fe y se empiezan a creer en cosas equívocas. Y después la esperanza la transforman ya en una esperanza de venganza, o yo voy a esperar el momento en el que yo pueda desquitarme porque esto no me salió bien. Entonces, hermanos, todo, digamos, como que se va tergiversando. Y por eso debemos pedirle al Padre en nuestras oraciones que sea Él aumentando y trabajar nosotros en estas tres virtudes, que es la esperanza,
la fe y el amor. También dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén, hermanos. Entonces, el mensaje que quería compartir esta noche, hermanos, es que en este caminar, hermanos, o en este desarrollo, cada que intentemos transformar o trabajar en cierta área de nuestra vida, tomar en cuenta estas tres virtudes, hermanos. Si nuestra esperanza realmente está en Dios, o está en nuestras fuerzas, o está en las situaciones externas. Si nuestra fe realmente está basada en lo que está escrito, o si nada más creemos lo que nos conviene. Porque a veces nosotros mismos nos metemos en situaciones complicadas, hermanos, hasta en la manera de comer, sabemos lo que nos hace daño y pues decimos, no, pues Dios me va a guardar, ¿no? También en el plano mental, hermanos, trabajar en ese amor hacia los demás. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano que tenemos al lado? Si sabemos que Dios está en cada uno de nosotros. Y tratar de percibir esa esencia de Dios en el hermano. ¿Sí, hermanos? Ese es el mensaje que quería compartir en esta noche. Si nos ponemos sobre nuestros pies. Si podemos pedirle a nuestro Padre, hermanos, que sea Él aumentando en nuestras vidas estas tres virtudes. Padre eterno, en esta noche, bendito Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos diste de estar en tu casa. Te damos gracias porque hasta ahora has guardado nuestras vidas, has guardado a nuestras familias, porque has tenido cuidado de nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra. Seas tú ayudándonos, bendito Dios, a crecer ese amor hacia nuestros hermanos, a aumentar nuestra fe y a saber esperar en ti, bendito Dios. Seas tú fortaleciendo nuestras vidas, bendito Padre. Gracias te damos.